estos estudios tuvieron grandes intereses políticos y de la industria alimentaria. Ha sido la pirámide alimentaria un estándar de consejos de nutrición y enseñada en los niños, en las escuelas y en los sistemas sanitarios. Todavía nos queda mucha huella de la pirámide alimentaria. En contrapartida, tras estas recomendaciones erróneas de que todos los carbohidratos son buenos, representados en la base, y que todas las grasas son malas, representadas en las partes de arriba de la pirámide, pues es lo que nos conlleva a tener una desnutrición importante hoy en día. Porque la dieta baja en grasas y alta en carbohidratos definida por la pirámide ha jugado un papel crucial en la epidemia de obesidad, de diabetes, de cáncer y de enfermedades cardiovasculares, entre otras. Y investigaciones recientes de la Universidad de Harvard, con numerosos científicos que apoyan de una manera muy sólida esta herramienta que es el plato saludable, que os la traigo hoy, que el Colegio de Enfermería lleva trabajando con ella más de 6 años, porque consideramos que es una herramienta fácil, visible y que deja claro lo que debe contener un plato saludable. Porque los carbohidratos y los azúcares no son universalmente buenos para todos, ni las grasas malas. Y la pirámide, por este motivo, ha dejado de ser dejada de lado, aunque todavía se sigue fomentando. Deciros que todavía seguimos con este mensaje que nos ha calado muy profundo durante estos 50 años y estamos sustituyéndolo, reemplazándola muy buena parte de la comunidad científica por el plato saludable. Y el mensaje principal que enfoca el plato es la calidad. El tipo de carbohidratos de la dieta es más importante, el tipo, la calidad, que lo compongan vegetales, frutas, granos integrales y legumbres. Se aconseja evitar las bebidas azucaradas y se anima a consumir aceites saludables sin establecer un máximo. No hay un máximo en algo que nutricionalmente es esencial. Fijaros, el estudio Predimer de prevención con dieta mediterránea realizado en España con una muestra de hombres entre 55 y 80 años y mujeres entre 60 y 80 de cara a la enfermedad cardiovascular, qué riesgos había. La conclusión fue que una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra, frutos secos, reduce en un 30% la incidencia de eventos cardiovasculares graves, con lo cual las grasas saludables actúan como factor preventivo de la enfermedad cardiovascular. Y las pirámides han ido evolucionando, pero nos da igual. Aquí os presento este estudio que muestra el conflicto de intereses de la industria alimentaria. Sigue estando en la base de la pirámide todos los procesados refinados de hidratos de carbono presentes hoy en nuestra alimentación, como son los panes, las pizzas, las pastas, todos ellos muy procesados por la industria. Y no nos sirve, a pesar de que vale, han añadido el ejercicio, tener un peso saludable, cocinar, pero da igual, sigue estando aspectos de la alimentación que no están encuadrados adecuadamente. Porque como resultado de estas directrices de un menor a un 30% de grasas, sin decir ni especificar qué tipo de grasas, un 15 a un 25% de proteínas, que es muy poco, y una cantidad de carbohidratos, el 50-60% que manifiesta la pirámide alimentaria, es lo que a lo largo de estas décadas estamos viendo que ha incrementado todas las enfermedades crónicas inflamatorias como la diabetes, la obesidad, el cáncer, que a los que luego me voy a referir con un estudio. Con lo cual, el plato saludable, si lo llevamos a una pirámide y lo equiparamos, la base está en verduras y frutas, cosa que estaba más arriba. Las proteínas, carnes, aceites, frutos secos, pescado y huevos pasan de estar arriba del todo en la parte media y los cereales, solo escogiendo aquellas formas saludables como los cereales integrales y las legumbres, pasan a estar en la parte de arriba con una pequeña proporción, porque la energía la obtenemos también de las grasas, una energía que además es de alto rendimiento, sin producirnos los picos glucémicos que nos provocan los hidratos de carbono, que hoy en día sabemos que están relacionados con la enfermedad metabólica y, lógicamente, defendible como líquido el agua. Y si pasamos a explicar un poquito el plato consta
de una herramienta que en un disco salen las proporciones que en mi día a día, en las 3 comidas que defendemos que debe haber en el día, pues debe haber. Y la mitad del plato, si la empezamos a estudiar, son verduras y frutas, con una menor proporción de frutas. La OMS nos decía 3 raciones de verdura al día y 2 de frutas. Nos encontramos en las consultas que consumir verduras, cuando te dicen no, 2 días a la semana, parece que es una manera importante. No, las verduras deben estar diariamente en 3 raciones en nuestro plato, incorporando color, variedad, crudo, cocinado. Hay tipos de vegetales que no los hemos introducido en la alimentación y son, por ejemplo, los germinados, las algas. Aquí veis colores, frutas de temporada, y se deben de masticar las frutas. Si hacemos un zumo de frutas, aumentamos el índice glucémico y dejamos más accesible el azúcar, quitando la fibra que está en la piel o en la pulpa, ¿eh? Entonces, incorporar color, y las patatas no cuentan como verdura porque tienen una asimilación muy fácil de sus almidones como azúcares rápido en la sangre. Esto no son verduras ni frutas saludables. Un zumo procesado tiene una liberación de azúcar muy rápida y no tiene los nutrientes que tiene una fruta natural. Y algo que cortan y pelan por mí y me hacen mis ensaladas, pues puede ser algo que, poniendo una lupa muy grande, sea algo que me socorra un día, pero no puede ser el día a día. Un cuarto del plato, si ya hemos visto la media parte, un cuarto del plato debe estar formado por proteína saludable. ¿Y dónde está la proteína saludable? Está tanto en las legumbres, debemos de variar, como en los frutos secos naturales, debemos de variar. Podemos mezclarlo en ensaladas y combinar con vegetales, es lo ideal. Y luego las de alto valor biológico, que están en la carne, en el pescado y en los huevos. Y sí que insta la OMS a que limitemos las carnes rojas, pero sobre todo las carnes rojas procesadas. Se sabe por estudios que unas carnes rojas combinadas con vegetales no producen el daño que si no las tomamos acompañadas por vegetales. Pero debemos evitar los procesados, ya he dicho antes, por la cantidad de aditivos como bacon, hamburguesas, salchichas. Si somos capaces de tener una receta y con un alimento natural hacerlo en casa, es perfecto. Pero esto no es una proteína saludable, ¿eh? Esto no tiene. Estos son procesados de despieces de pescados y de carnes mezclados con un montón de sustancias que, si supiéramos lo que tienen, desde luego no lo compraríamos. Y la otra cuarta parte del plato no son cereales refinados y azúcares, son cereales integrales, ¿eh? Y no debemos tener el trigo como expresión de los cereales, sino hay trigos ancestrales como la espelta, el camu, interesantes cereales como la cebada, el centeno, la avena, muy beneficioso para ese intestino que he hablado antes, arroz con semillas que mantengan la cáscara externa, no el almidón. Ahora os voy a explicar cuando refinan un cereal lo que pasa. O comidas hechas con estos ingredientes integrales tienen un efecto más moderado en el azúcar y en la insulina que todo lo refinado, que debemos de minimizar, no formar parte de nuestro plato. Y es que a un cereal, cuando lo refinan, le quitan toda su cáscara externa, que es el salvado, y la parte del germen, que es donde están las vitaminas, minerales y aminoácidos, con lo cual solo nos queda el endospermo, el almidón, que pasa rápidamente a la sangre a formar parte de un azúcar rápido, con lo cual esto no nos interesa. Cereales de calidad y en su forma integral. Esto está repleto de cereales refinados, No pueden formar parte, se les considera bollería industrial, y si queremos a nuestros hijos, pues no les podemos dar. Y fijaros, esta página que se llama sinazúcar.org, la OMS insta a que un niño no debe consumir más de 25 gramos de azúcar al día, azúcar libre. Y no hay aquí ningún alimento claramente reconocible en la alimentación de un niño, como son postres lácteos, como son galletas, como son refrescos, como son zumos, como son
todo tipo de alimentos comunes que muchos triplican esta dosis diaria, con lo cual estamos promoviendo la inflamación a través de estos procesados desde las etapas iniciales de los niños. Y os comentaré un dato al final que a mí me ha dejado bastante, bueno, no pensaba que la incidencia de esta enfermedad era tan alta en niños, pero viendo todo esto no nos debe extrañar. Y para aliñar se debe utilizar el aceite de oliva virgen extra, no utilizar aceites hidrogenados con grasas trans, muy enmascarados en todos los alimentos industriales como grasas hidrogenadas que ponen aceites vegetales de girasol, poliinsaturados, pero es que están hidrogenados para hacerles solubles, cambian el tipo de grasa químicamente y no son saludables. Debemos de utilizar aceites virgen extra de primera presión, de oliva, de lino, de girasol, de sésamo. Nuestro aceite de oliva virgen extra es clave para una alimentación saludable, frutos secos naturales, introducirnos en semillas, chía, sésamo, nos empiezan un poco a sonar igual a la mayoría. Dentro de las verduras, el aguacate tiene un perfil de grasas muy interesante, el aguacate diario es ideal, y las grasas del pescado azul o del aceite de pescado o de las algas, que son ácidos grasos esenciales omega 3, muy necesarios para formar nuestras estructuras y que hoy sabemos en nuestro día a día que no llegamos a las cantidades necesarias. Esto no son grasas saludables, grasas como margarinas que han solidificado la industria alimentaria, frituras, bollerías y como bebida el agua, evitar bebidas azucaradas y alcohólicos y 8 vasos al día de media es una recomendación para un adulto sano, para un niño sano. Si ya hay una patología cardíaca pues igual o renal, igual tenemos que limitar el agua. Pero debemos hidratarnos porque es el vehículo clave aparte para hidratarnos, para desintoxicarnos. Si queremos eliminar, detoxificar nuestro organismo a través del agua, es como se hace. Esto no entra dentro de un plato saludable, refrescos, el alcohol. Y debemos de hacer que la alimentación sea sostenible, aparte de saludable. Aumentar el consumo de vegetales de temporada para que no haya alto consumo de mercancías, de traslados. Evitar el plástico, comer comida real. La comida real no necesita plástico. Sabemos que además con el calor todos los componentes del plástico pasan al alimento. Esto no podemos seguir así. Los plásticos que pasan a los alimentos, sabemos hoy en día en nuestra guía del cáncer, si os interesa, hay un capítulo de medio ambiente y tóxicos en el que explicamos cómo la transferencia de estos químicos a los alimentos provee muchas patologías, entre ellas las hormonales, porque los plásticos son grandes disruptores de las hormonas de nuestro organismo. Quiere decir que estropean estas líneas, y hoy en día uno de los fármacos más recetados en España es el Eutirox, que es para sustituir la función de la hormona tiroidea que está ya fracasando en edades muy jóvenes, y esto pues es una gran catástrofe. Preferir el vidrio a las latas y el reciclado, comprar productos a granel que no necesitan envases, no tirar comida, organizarnos en nuestro plan, leer el etiquetado, esto es clave. Los ingredientes vienen y aquí no nos engañan. Bueno, es muy difícil, sí nos engañan, es muy difícil. Kilómetro cero de temporada, de proximidad. Voy a hablar un poco del sello ecológico y buscar productos de pesca sostenible y comercio justo. Vais a decir, esto es súper complicado. Es que es muy complicado luchar frente a la industria alimentaria. Soy consciente, yo llevo 15 años en este camino, ahora me es más fácil, pero tratan de engañar de una manera muy importante. ¿Y cuáles son los principios de una agricultura ecológica? La rotación de cultivos, el aprovechamiento de recursos locales, como la fertilización. Se aprovecha para el ganado y para los productos de granja, pues los estiércol y bueno, vegetales que se desechan de la agricultura. Persigue la selección de especies vegetales y animales resistentes a enfermedades para combatir las plagas.
promociona una cría de ganado al aire libre y con una alimentación propia de pasto y ecológica. En ciertos momentos del año se les puede dar otro tipo de alimentación, pero promueve la alimentación de pasto, limita el uso de pesticidas y fertilizantes y antibióticos en la agricultura, que hemos hablado tan negativos para ello, y prohíbe el uso de organismos genéticamente modificados, instaurados políticamente hace ya más de 2 décadas y que su uso está por saber lo dañoso que va a ser para el ser humano. En una ganadería ecológica, el primer dígito de un huevo es el 0. De un animal campero, de una gallina campera, es el número 1. De suelo es el número 2 y de jaula el número 3, con lo cual sería conveniente que este primer dígito de un huevo estaría entre el 0 y el 1. El siguiente código es el español y luego los siguientes códigos hacen alusión al tipo de dónde está localizada la granja. Así que consumamos productos, pues alimentos que sean lo más próximo a su alimentación natural. Y el reglamento de España y de Europa atribuyen al alimento ecológico las siglas eco, bio u orgánico, exclusivamente. Hay una autoridad de control, hay un organismo nacional que certifica el producto y hay un logotipo, que es esta hoja llena de estrellas verde, con un código que es España, eco es alimentación ecológica, el 001 hace alusión a la comunidad, que en este caso es la Comunidad de Murcia, y normalmente hay un sello de la comunidad. En Cantabria, el organismo encargado de este sistema de control es la Oficina de Calidad Alimentaria y el sello de Cantabria, el dígito de Cantabria es el 15. Es España, alimento ecológico, código 15, que es Cantabria. Tenemos en Cantabria muy buena producción de alimentos ecológicos. Debemos de leer las etiquetas. Va a venir el tipo de grasa, los ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes. Orlando, no has comprado bajos. El primer ¿Cómo ingrediente. quieres que cocine? A ver, por favor, cerrad el micro, que hay un micro abierto. El primer ingrediente de un producto es lo que más está presente en ese producto. En muchos procesados, y sobre todo si nos vamos a cereales de desayuno, el primer ingrediente suele ser el azúcar. Pero hoy en día ya vemos cómo lo que hacen, un truco que hace la industria, es dividir ese azúcar en 3 diferentes, de manera que hay 3 azúcares diferentes que están abajo del todo, porque si lo clasificamos en 3, tenemos menos cantidad de cada uno y ya no es un primer ingrediente. Esto es un truco que utiliza mucho la industria alimentaria. Cuando quiere que no se vea un primer ingrediente que sabemos que no tiene una atribución saludable, pues pone 3 edulcorantes, por ejemplo. Es muy importante leer los ingredientes y saber qué aditivos estamos manejando. Y yo seguiría la misma regla que me comentaron a mí hace 20 y tantos años. No comprar ningún producto que tenga más de 5 Es, porque el efecto cóctel es tremendo. Debemos de, con aplicaciones, saber leer el etiquetado, porque luego tanto lo sabemos a nivel promocional como en las etiquetas, utilizan declaraciones nutricionales, porque por ley, cuando un producto tiene una atribución, por ejemplo, un contenido en minerales que se los han podido añadir, por ejemplo, unas galletas que refuerzan con hierro y vitaminas, pues pueden atribuir a esas galletas que por sus contenidos en minerales tienen una alegación saludable, siendo que el producto en sí no sería totalmente defendible para un niño, pero utilizan todas estas alegaciones y todos estos ingredientes que añaden para poderlo hacer. Como os digo, es muy lesivo. Y este nuevo lectura de etiquetas está para incorporarse. Es una lectura que la mayoría de conocedores de esta aplicación no la defendemos, porque va a clasificar a productos de la industria en alto, medio y bajo, según los hidratos, las grasas y las proteínas. Pero, por ejemplo, un alimento como el aceite de oliva virgen extra
va a estar clasificado muy alto en grasa, porque solo en grasa, y no va a estar catalogado como un alimento recomendable. Sin embargo, algún alimento edulcorado, bajo en azúcares, puede estar catalogado a lo mejor como adecuado, porque igual contiene una cantidad de proteínas y es bajo en azúcares porque tiene edulcorantes artificiales y va a estar etiquetado como apto. Con lo cual no nos vale porque no nos va a identificar realmente los saludables o no. Esto un poco para que lo sepamos. Hay aplicaciones que nos pueden ayudar, teniendo la aplicación y leyendo el código de barras, pues nos puede valorar los nutrientes, cuántos aditivos tiene, otras alternativas. Esto un poco lo debemos de tener un poco en cuenta porque hay trucos. Nos pueden ayudar algo a leer etiquetado, pero hay trucos. Un alimento natural, os vuelvo a incidir, no necesita un etiquetado y es a lo que debemos de ir, huyendo un poco de todos estos lineales de los supermercados. Otra app es el Coco, que le veo muy interesante en ultraprocesados. ¿Por qué? Porque cataloga en un 1, en un 2, en un 3, en un 4, si es poco ultraprocesado o más ultraprocesado. Por ejemplo, un producto congelado o en conserva puede tener un 1 y puede ser interesante en algún momento, pero desde luego un 3 y un 4 pues tienen todos estos procesados que estamos viendo en la foto, distintas galletas y bollería industrial. Entonces, bueno, me parece que para un consumo consciente puede ser interesante. Otro es My Real Food, que sobre todo también para comida real y ultraprocesados me parece interesante porque tiene unos indicadores alto, medio y bajo, con lo cual, bueno, pues si en la mayoría del círculo es verde, pues puede ser más apto que otros y, bueno, es un poco algo que nos puede ayudar. Esta es la guía básica del cuidado del sistema inmune que os presenté al principio, que es descargable desde la www.enfermeriacantabria.com, que la elaboramos durante el confinamiento, y esta es la guía de prevención del cáncer, descargable también. Además, tiene una actualización, hicimos una actualización del radón dentro del capítulo de medio ambiente y tóxicos, que está muy interesante. Y tanto si las queréis en PDF como si las queréis en papel, que las tendríais que acercaros al Colegio de Enfermería de Cantabria, calle Cervantes, número 10, quinto piso. Literaturas que son totalmente recomendables, hechas por enfermeras y avaladas por el Colegio de Enfermería. Y estas cifras que me pusieron los pelos de punta, que os comentaba un poquito antes, ya a modo de concluir, los tumores son la primera causa de mortalidad en los hombres y la segunda en mujeres. Pero fijaros, es el primer motivo de muerte en grupos de edad ya entre 1 y 14 años, cuando eran los accidentes de tráfico. Estos datos están sacados del INE hace 2 semanas, que daba una conferencia hacia el cáncer. El 30,2% de nuestros niños españoles mueren de cáncer. Esto es espeluznante. Y también entre 40 y 79 años es la primera causa de muerte, con un 44,3%. El cáncer está desplazando a otras enfermedades. Y esta rueda, que igual no la veis bien, es los factores de riesgo y causas de cáncer. Un 33% es el tabaco, pero un 20% es la obesidad. Tener un peso saludable motivado por una alimentación saludable es clave para prevenir el cáncer. Porque fijaros, si sumamos la obesidad con la alimentación y el siguiente punto, que es el sedentarismo, la falta de ejercicio, el cáncer es prevenible en un 40% cuando estos factores los controlamos. Hay otros factores como el alcohol, como el uso de medicamentos, factores reproductivos, la polución, el medio ambiente y tóxicos se está incrementando, diversos tipos de cáncer. Entonces, podemos trabajar la prevención de enfermedades, porque el cáncer es una más. El cuerpo, un sistema inmune que no reconoce una célula que se desarrolla mal, y se desarrolla mal porque no tiene un entorno favorable para hacerlo mejor. Y los estilos de vida son claves. Comer alimentos naturales de buena procedencia, hidratos de carbono en su forma integral y cantidad muy moderada, grasas saludables a diario, cocinar en casa, preparar una lista de la compra, acudir más a mercados, productos frescos y menos procesados, comer 3 comidas al día,
con un plato equilibrado y disfrutar de la comida en familia son claves conclusiones de esta conferencia. No hay incentivo económico para que salgan últimos hallazgos sobre cómo podemos influir en la salud con los alimentos. No interesa. Somos más longevos, pero los años adicionales no son más sanos. Sabemos que los últimos 10-20 años de una persona que tiene un promedio de vida de 83 años, los últimos 20 años pueden ser sin calidad de vida, y esto yo creo que no lo queremos. El cuidado de la salud es un bien universal. Hay que volver a sentar otras bases sobre las cuales aprender a comer saludable. Es primordial para poder prevenir enfermedades crónicas y degenerativas y para vivir más y mejor. Una buena alimentación con una correcta cantidad de micro y macronutrientes en ese plato saludable supone la manera más fácil de prevenir y tratar enfermedades. Se debe enseñar qué es una alimentación saludable y pensamos las enfermeras de Cantabria y muchas más comunidades que debe ser una asignatura en todas las etapas de educación. El Colegio de Enfermería, aquí está el logo, tuvo un proyecto que lo llamó Enfermería Escolar. Está luchando con la consejería para que la figura de una enfermera esté en todos los ámbitos paralelos a los docentes para enseñar en salud, para estar presente en la etapa educativa desde el inicio hasta el fin. Y que una alimentación nunca va sola, que hay unos estilos que acompañan, como es la actividad, como es relajación. Gracias. Cierro la presentación, me pongo yo y sí que me gustaría, aunque nos ha llevado un poquito más de tiempo, que hagamos un feedback, que me digáis qué os ha parecido, algo que nos haya entendido. Entonces, pues abrís el micro cada uno individualmente y si puedo resolveros alguna pregunta estaría encantada. No tengo un máximo de tiempo, podemos hacer un cuarto de hora o 10 minutos de preguntas, lo que consideréis, Elena, si lo ve bien. Sí, sí, mira Raquel, mientras la gente se va animando y lo que tú dices que abran el micro, por aquí por el chat tenemos alguna de Leila que ya pregunta por las técnicas de cocinado. Leila es una alumna del instituto y pregunta por las técnicas de cocinado que mantienen mejor las propiedades de los alimentos, que sí que un poco lo has comentado, pero por abundar un poco. Lo he comentado porque, claro, meter otro capítulo más, pero sí que debe quedar claro, y lo he dicho, ¿no?, que un alimento natural que hemos escogido de buena procedencia le podemos arruinar o le podemos perjudicar mucho con el tipo de cocinado. Los tipos de cocinados que mantienen una tapa, de manera que si hay un alimento vegetal se oxidan menos vitaminas, pasan menos en el vapor porque la tapa permite cocinar con menos calor, además hay que poner menos calor y este tipo de cocinado con tapa lo vamos a defender tanto si es un cocinado lento en el cual todas estas sustancias nutritivas se van a digerir mejor, son los platos de la abuela de siempre, los cocidos, con esos huesos, con esos tuétanos que tienen colágeno, que hoy en día no tenemos de dónde sacar colágeno para nuestras articulaciones si no tomamos una alimentación completa. Pues esos cocidos antiguos o tanto la olla a presión que utiliza los 100 grados, hoy las ollas a presión no son tan agresivas con los alimentos, son buenas herramientas para el cocinado. También los salteados con un aceite de oliva virgen extra, de manera que el alimento no esté a grandes fuegos, Para las verduras es una opción válida. Otra opción muy válida es el vapor, más que el hervido, porque el hervido, si no nos tomamos el caldo, parte de las sustancias nutritivas en el hervido pasan al agua. Entonces, si ese agua lo vamos a desechar, perdemos sustancias. Pero sí el vapor, porque digamos que no está en contacto con el agua el alimento y el vapor hace cocinar. Y si es un vapor, además con tapa, sería lo ideal. El horno, el inconveniente que tiene, tampoco es un uso diario, es que es mucho tiempo de cocinado. O sea, el horno necesita, en general, más tiempo si se evapora, pero no perjudica en gran medida los alimentos. Lo que sí perjudica, tomar un alimento crudo a diario, un vegetal crudo es necesario, porque es la manera de no perder ningún nutriente. Por ejemplo, puede ser una ensalada a diario.
pero lo más negativo son aquellos procedimientos de cocinado que utilizan muchísimo calor. Las planchas a mucho calor, a más de 120 grados que se dora el alimento, empieza a realizarse la reacción de Maillard, que es una reacción que desencadena productos cancerígenos, acrilamidas y otros tantos. La barbacoa, los ahumados, porque pasan parte de estos componentes quemados, van a estar en la superficie del alimento. Entonces deben minimizarse y si algún día optamos por alguno de estos alimentos debemos de incluir mucho vegetal fresco porque poseen grandes antioxidantes muy necesarios para todas esas reacciones que se desarrollan en el organismo, entonces es un aspecto compensatorio. No vamos a decir que vamos a prohibir las barbacoas, pero si las minimizamos y si vamos o tenemos una invitación o lo hacemos, pues no quemar, cuanto más quememos va a ser peor y meter muchos vegetales en esa comida, es un truco. Bueno, en grandes rasgos es esto un poquito lo del cocinado más saludable. El microondas, sí deciros que la mayor contraindicación del microondas para cocinar es que desvitaliza enormemente los alimentos, porque el microondas calienta por choque de moléculas. Entonces, con el choque de moléculas a través, que es la herramienta que utiliza el microondas, desvitalizamos mucho los alimentos. Y ya sabemos que el microondas calienta de una manera muy irregular, porque según la composición de agua del alimento, la parte que tiene más agua, el choque y la fricción es mayor, con lo cual el microondas no está recomendable para cocinar. Un microondas que nos resuelva en un momento dado un calentado puede ser, pero desvitaliza mucho el alimento. Vale, por aquí también dicen que respecto a lo que has comentado de las veces que se debe comer al día, ¿qué opinas sobre el ayuno intermitente? Bueno, pues es una pregunta muy interesante que podemos entrar en ella. Ayuno no quiere decir más que es un tiempo de descanso, de ingerir alimentos. Entonces, desayuno es la primera comida del día que rompe el ayuno. Durante la comida, cuando comemos, cansamos mucho a nuestro aparato digestivo. Por eso he defendido que hay que dejar descansarle, que no se pueden hacer comidas en menos de 4, con una distancia de menos de 4 o 5 horas, salvo causas muy puntuales. Un adulto sano es diferente a un adolescente que igual está estudiando, pero no podemos meter menos de 4 o 5 horas. Debemos hacer comidas más completas, que nos sacien, que tengan gran presencia de proteínas y de grasas saludables que van a saciar, para que la siguiente comida sean 4 o 5 horas. Y así podemos tener 3 comidas al día, bien confeccionadas con la herramienta del plato saludable. ¿Qué pasa cuando descansamos? Cuando descansamos de comer, que es el ayuno, el cuerpo es el tiempo que tiene para repararse. Es el tiempo que utilizan las células para hacer un barrido de todo su interior. En 2016, un premio Nobel de Medicina, Oto Yosuri, un japonés, describió la autofagia. La autofagia es un mecanismo que utilizan las células en su interior para comerse toda aquella basura que se produce en el metabolismo celular. Y es muy interesante porque de alguna manera producimos proteínas aberrantes, sustancias que son basura, que si las limpiamos de nuestra célula va a ser una célula más eficiente, con menos probabilidad de desarrollarse mal o morir. Entonces hacemos unas células más eficientes y la autofagia se desarrolla dentro de las células cuando llevamos 14-16 horas de descanso de comer. Y esto es a lo que se ha denominado ayuno intermitente. Entonces es una estrategia muy interesante para la salud. Hacer una cena temprana hacia las 8 de la tarde, llegamos a una digestión muy bien hecha, nos va a procurar un sueño muchísimo más reparador. Y no desayunar, si podemos, antes de las 8 o las 10 de la mañana, porque así ya tenemos 12-14 horas. La autofagia sabemos que es clave en 14-16. Podemos hacer un día a la semana, un fin de semana, desayunar más tarde, hacia las 10 de la mañana, con lo cual ya tenemos 14 horas.
Esta estrategia la defendemos desde un aspecto saludable. Nosotras, que tenemos un capítulo del ayuno intermitente y el ayuno en la guía del sistema inmune, por eso lo hemos incluido, porque es muy interesante de cara a la reparación celular que descansemos, que hagamos aunque sea 1 o 2 días a la semana, o si lo ponemos en práctica poco a poco, pasamos de cenar de las 10 a las 9, a las 8 y pasamos de desayunar pues un poquito más tarde. No pasa nada por tomar 2 vasos de agua o una infusión y desayunar 2 horas más tarde en el trabajo, si lo hacemos de una manera progresiva. Evidentemente, el primer día vamos cogiendo media hora a cada camino y si no podemos o con el tiempo llegamos a hacerlo a diario, pero tampoco es que sea necesario, es aprovecharnos de este beneficio que tiene el ayuno intermitente para reparar nuestras células y ser más eficientes. Descrito, Premio Nobel de Medicina 2016. En la guía del sistema inmune tenemos la definición de varios tipos de ayuno y es muy interesante porque hemos hablado de cómo alimentarnos, pero esta es la manera de cómo repararnos. Y un día de fin de semana, un sábado, podemos desayunar a las 10 de la mañana, todo esto con adiestramiento. Evidentemente, las comidas del día deben estar muy equilibradas y muy bien formadas con la herramienta del plato saludable. Debemos de incluir grasas saludables en las 3 comidas, proteínas saludables en las 3 comidas y, si podemos, vegetales en las 3 comidas, porque podemos hacer un desayuno con un pan integral de calidad de centeno o de avena, con unas rodajas de tomate, con un aguacate, con un aceite de oliva, incluso una proteína como es un huevo. Desayunar una tortilla francesa sería mucho más recomendable para cualquier adulto y cualquier en la etapa de desarrollo de los niños para el fin de semana, que nos da más tiempo, que desde luego llenar el desayuno de gran cantidad de alimentos procesados, refinados, basados en cereales. Nutricionalmente es más inteligente que desayunaran un huevo, que desayunaran unos vegetales o unas frutas partidas, que lo mastiquen con unos frutos secos, llevarse media mañana del colegio una fruta y unos frutos secos, porque tenemos un poco pico de glucosa, pero luego la grasa saludable nos hace saciarnos hasta la hora de la comida. Podemos poner muchos ejemplos, pero no pueden entrar otra serie de alimentos. Es espeluznante los datos de patología que cada vez se está dando más en la edad infantil. Gracias, Raquel. Por aquí alguna cosa más. Rafa Casuso dice, cuando has comentado la importancia del segundo cerebro, intestino delgado, neurotransmisores, si puedes un poco ampliar esto. Bueno, esto es un capítulo súper interesante que nos podría dar para muchos días. Pero en resumen, al intestino grueso, por la cantidad de microorganismos, que es el ejército que nos beneficia y se instaura desde que estamos en el feto de nuestra madre, pasa por placenta y a las primeras bacterias que van a ocupar esa parte digestiva. El resto de bacterias de una manera brutal se instauran en el parto. Si es parto vaginal, unas bacterias más interesantes en vagina que si es por cesárea, que son las bacterias que tenemos en la piel, que son menos equilibradas, vamos a tener más déficit en el momento de nacer. Y esa lactancia materna que vamos a procurar que sea 6 meses exclusiva, ahí tenemos la base más perfecta que puede tener un niño que nace. Procurar que en esos 3 años de vida esas bacterias se instauren bien, porque va a ser el futuro clave de mucha enfermedad. Un niño que no tiene el mejor suelo, quiere decirse que su madre no ha tomado fibra suficiente, no se alimenta adecuadamente, no le puede pasar unas bacterias equilibradas, que encima nace por cesárea, que encima no recibe la lactancia materna, no va a tener esta gran oportunidad, pero va a tener muchas oportunidades a lo largo de su vida para incrementar una alimentación que se base en lo que hemos dicho, porque si no hay fibra, estas bacterias no se van a poder alimentar. Y si no se pueden alimentar estas bacterias
que forman este órgano que se llama segundo cerebro, y ahora voy a explicar por qué, si no se alimentan, no van a poder producir vitaminas, no van a poder producir ese moco que va a hacer resbalar las heces y no hacernos heridas en ese tránsito, van a prevenir el cáncer y lesiones como pólipos y divertículos, hoy muy actuales, enfermedad inflamatoria intestinal, permeabilidad intestinal, van a luchar en esa capa de nuestro intestino a lo largo de todo el tramo en procurar que todo se efectúe bien y ponerse paralelamente al lado de un sistema inmune para defendernos de los tóxicos a lo que debe pasar en la sangre. Pero cuando esa barrera se hace franqueable porque la inflaman cantidad de productos y alimentos que tomamos, pues ya van a pasar sustancias tóxicas a la sangre y es clave para el inicio de patologías como las alergias, como las intolerancias y todas las que he mencionado antes. Con lo cual, una microbiota saludable es clave desde el inicio de la vida de un niño. Podemos irla modulando si comemos lo correcto a lo largo de nuestra vida. Un estudio que está en una de nuestras guías, en la guía del cáncer, dice que 15 días una tribu que no se alimentaba con vegetales, tomó durante 15 días vegetales y ya cambió su microbiota intestinal a familias que no contenía, con lo cual todo es modulable, aunque el suelo lo tenemos. Y se llama segundo cerebro porque la microbiota intestinal tiene una unión con el sistema nervioso central de 5 veces intestino-cerebro a 3 veces cerebro-intestino. Tiene una comunicación de membranas clave, porque el 80% de los neurotransmisores cerebrales se sintetizan en intestino, entre ellos, por ejemplo, la serotonina, que es el neurotransmisor que nos da la felicidad, que nos aumenta el ánimo, con lo cual fijaros si muchas de las depresiones actuales o bajos estados de ánimo podrían estar originadas porque tenemos una disbiosis, un desequilibrio intestinal y no se pueden sintetizar bien estos neurotransmisores. Es clave, se está estudiando desde el Alzheimer, desde el Parkinson, desde muchas enfermedades como la fibromialgia, cuyo origen, la diabetes, la obesidad, cuyo origen puede estar, entre otros, factores como la disbiosis. Con lo cual, lo que comemos es clave para que esas bacterias tengan un equilibrio, porque pueden desequilibrarlas como todos los procesados, los fármacos, el cloro del agua. Muchos químicos que tomamos las perjudican. Sin embargo, si reciben alimentos diarios, tienen mucha fibra, todos los verduras medias como el puerro, la alcachofa, la cebolla, los espárragos, toda la hoja verde, o sea, todos los vegetales, las frutas, los frutos secos, las legumbres, el cereal integral alimenta sus restos que no se absorben, la fibra no se absorbe y pasa al intestino grueso a alimentar a estas bacterias. Esto da para mucho, pero quiero que se entienda la importancia de lo que somos por lo que comemos. Y Raquel, tenemos por aquí otra que dice, Carmen, que qué importancia tiene la calidad de la carne, huevos, queso que comemos que proceda de animales de pasto, de hierba fresca y demás. Pues mira, como nosotros somos lo que comemos, somos lo que come el animal. Porque nosotros, nutricionalmente, cuando comemos esa parte del animal que se ha hecho por un alimento natural, que los animales que son herbívoros y de pasto, pues lógicamente su pasto natural, están formando sus estructuras de manera diferente a que si se alimentan engordados con cereales que promueven también la inflamación en sus cuerpos. Todos sabemos cómo se desarrolla un animal estabulado o en jaulas que promueven unos factores de crecimiento altísimos a través de cereales sobre todo. Y, lógicamente, un pollo puede salir de jaula en un mes. Ese pollo no está mineralizado, sus huesos se tronzan. No tiene un perfil de grasas más saludables, porque las grasas, los ácidos grasos esenciales, como el omega 3, se forman en las membranas celulares de los animales porque ese animal ha tomado verde. Son aceites, grasas esenciales que vienen del pasto, como de los peces, vienen de las algas. Son ácidos grasos esenciales, nuestro cuerpo los necesita. Y si el animal no ha comido de una manera natural, tomando sus vegetales, esas grasas no van a estar en sus estructuras.
tampoco sus proteínas se van a conformar igualmente. Todas sus estructuras van a ser la base de la alimentación que toma ese animal. Evidentemente, muchos estudios defienden que un alimento ecológico o de un animal de pasto es equiparable nutricionalmente a un alimento convencional. Evidentemente, porque comparan el porcentaje de proteínas. Y el porcentaje de proteínas en la carne o en el pescado ronda el 20% de los 100. El 20%. Claro que ahí no hay mucha diferencia, pero en lo que sí hay mucha diferencia es en la calidad, en el tipo de grasas. Se sabe que un animal de pasto tiene más ácidos grasos esenciales omega 3 y un animal convencional o enjaulado, engordado, tiene más grasas omega 6. Las grasas omega 6 y omega 3 deben estar equilibradas. Y hoy en día hay una desproporción inmensa entre los omega 6 que están multiplicados por 25 a 50 frente a un omega 3. Y es un índice de inflamación. Cuando hablo de inflamación es que nos estamos inflamando a través de los alimentos. Y alimentos con alta proporción de omega 6 nos inflaman más. Y alimentos equilibrados omega 6, omega 6 están balanceados. Toda la industria alimentaria utiliza ácidos grasos omega 6, con lo cual a través de esta alimentación nos estamos inflamando enormemente, porque cuando los ingerimos en nuestro organismo van a promover el desarrollo de prostaglandinas de serie inflamatoria y es lo que va a conllevar a lo que hoy llamamos la enfermedad metabólica y el cáncer en distintas líneas. Si no hay casi diferencia, el origen de distintas enfermedades casi es parecido, es lo que nos rodea. Lo genético participa un 5%. Estos estudios de la genética y el metagenoma que ya han quedado patentes en los años 90, la genética tiene un porcentaje de influencia, pero muy bajo, un 5%. Lo que rodea a la genética, a nuestro ADN, que son nuestros estilos de vida, es una definición que se llama epigenética, lo que rodea a los genes, es lo que va a influir a la expresión de los mismos. Es crucial la epigenética para el desarrollo de enfermedades, es lo que va a modular nuestro ADN. Bueno, esto, la parte de genética es más difícil de explicar, pero lo que rodea a los genes, que es la epigenética, son nuestros estilos de vida, va a modular a que se expresen o no esos genes. O sea, que con conductas saludables podemos hacer a que aspectos de nuestra genética que no se quieran expresar, no se expresen. Pues por aquí en el chat no hay más, pero si alguien quiere abrir el micro y comentar, preguntar, adelante. Bueno, yo lo que decía antes, Raquel, os animo a entrar a la página del Colegio de Enfermería, donde, bueno, ahí veis la guía a la que ya se ha ido refiriendo todo el rato, las conferencias que han ido y van ofreciendo, y bueno, ahí está un poco recopilado todo esto. En la web del instituto también tenéis el material de la iniciativa de Ama tu Cuerpo, que empezaba Raquel comentándola, que va en esta línea, es para que nos animemos, familias, alumnado, a que hacer esta receta saludable, sencilla, que vaya en la línea de la herramienta del plato saludable y ese equilibrio que ha ido comentando Raquel. Y nada, bueno, pues ahí lo tenéis todo. Espero que pondré también la grabación de la charla, de la conferencia, para que la podáis compartir y volver a ver. Y muchas gracias. Espero que os haya resultado interesante. Gracias a todos y el proyecto Ama tu Cuerpo creo que refleja lo que tenemos que hacer día a día todos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Raquel.